Amigos, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y esta tarde vamos a tener una plática muy interesante con el maestro Ricardo Hernández Rugerio. Maestro, muchas gracias por esta plática que va a ser un tema muy importante. Muchas gracias a ti por invitarme y muchas gracias a tu auditorio por escucharme. Y el maestro es candidato por el Poder Ejecutivo al cargo de magistrado por el 28º circuito, ¿es correcto? Así es, hablando a lo mejor un poquito, ubicar más que es el 28º circuito, tiene que ver con el estado de Tlaxcala. Ese es el 28º circuito, magistrado federal en el estado de Tlaxcala. Sí, bueno, relativamente, maestro, pues vemos que eres muy joven. Gracias. Pero con una preparación muy amplia, ¿verdad? Pues sí, te agradezco por hacer ver que pues he estudiado. Mira, me he preparado bastante. O sea, sí. De repente no me gusta mucho estar. A veces la gente piensa que trato de alardear o decir, pero creo que es importante en este momento decir quién soy, cómo me he preparado, qué es lo que me ha costado. Y sobre todo se trata de eso, de hacerle ver a la gente, a la ciudadanía, a mis paisanos, hacerles ver que con esfuerzo, que con dedicación, que con perseverancia, pues se logran adquirir las cosas, se logran las cosas. Soy licenciado en Derecho, tengo una maestría en Derecho Fiscal y también tengo dos especialidades, una en Justicia Laboral y una más en Secretaría de Órganos Jurisdiccionales. He tomado una infinidad de cursos, diplomados, y eso me ha permitido que en este momento poderme postular para esto. Pero más allá de lo que yo te he platicado sobre qué he estudiado y cómo lo he hecho, pues la cuestión práctica es muy importante. O sea, entonces, en experiencia, estoy cercana a los 20 años en el Poder Judicial de la Federación, de los cuales 12 años los he llevado a cabo hacer proyectos de sentencia. Entonces, y he hecho proyectos de sentencia en juzgados de distrito y en tribunales colegiados de circuito, que es uno de los cargos para los cuales yo me postulo, un tribunal colegiado de circuito. Entonces, pues a grandes rasgos es lo que yo he hecho. Sí, bueno, sin duda es un trabajo muy importante que has realizado durante tu preparación, pero quisiéramos saber quién es Ricardo, dónde vive, originario de dónde, que sabemos que eres del sur del estado, sí, que eso es algo muy importante. Claro. A ver, platícanos, sí, por favor. Claro. Pues mira, ¿quién es Ricardo Hernández Rugerio? Ricardo Hernández Rugerio es un ciudadano igual que todos, deseoso de crecer, aguerrido como somos los tlaxcaltecas. Claro, y los del sur del estado más. más. Del sur del estado, gracias. Sí, soy originario de Xicoxinco, Tlaxcala. Entonces, pues, ¿qué soy? Pues mira, podría platicarte que mi vida ha sido de venir de una familia, pues, donde se requiere mucho esfuerzo. Mi papá es soldador, del cual aprendí el oficio. Mi mamá es ama de casa, entonces eso me ha permitido que bajo algunas carencias irme esforzando un poquito cada vez más para ir alcanzando las cosas. Y pues bueno, en lo particular yo te podría decir, bueno, a mí me gusta el béisbol, es algo importante aquí. Me encanta el béisbol y pues me gusta constantemente estarme aprendiendo. ¿Lo practicas ahorita? Actualmente no. Actualmente no, tienes porque tiempo, ya me da tiempo ahorita, pero sí me gusta bastante en mis tiempos de joven, pues era pitcher, entonces sí tenía ahí una buena recta. Entonces, Ricardo es una persona igual que todos, nada más que la verdad que creo que si algo me puede caracterizar o una diferencia es que me gusta esforzarme, picar piedra, pues como para en este momento quererme postular para un cargo como es una magistratura federal. ¿Cuáles son los valores, Ricardo, que te han guiado en tu formación y para querer acceder a este cargo que es muy importante? Sí, mira, tiene que ver con honestidad, tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con lealtad, tiene que ver con perseverancia. Esta parte que ha sido inculcada desde casa, pues ha sido replicada en los diferentes escenarios donde yo me he ubicado, ¿no? Quisiera comentarte que bueno, esto es aplicado, esto que te platico no nada más tiene que ver con el decirlo, ¿no? Sino de repente tú cómo te identificas. Yo
podría platicarle aquí a mis paisanos y a la gente joven. Me interesa mucho que la gente joven vea que sí se pueden lograr las cosas, porque a veces nos limitamos, o a veces pensamos que no se pueden lograr algunos temas. Cuando tenía 15 años, logré ingresar a la Heroica Escuela Naval Militar. Yo quería ser piloto aviador, entonces tuve que hacer exámenes, ¿no? Y pues ahí fue a estudiar matemáticas y física. Bueno, aparte de acreditar diversos exámenes como físicos, médicos y psicológicos. Eso me permitió ver algo en mí a la hora de presentar un examen psicométrico y psicológico. Esos exámenes tenían que ver con si tenía vocación de servicio o no. Y vocación de servicio para mi nación. Entonces los acredité. Pero regresando a la cuestión de valores, estos principios que son inculcados en uno, pues igual se reflejan en perseverancia, honestidad, ética, y pues bueno, todo eso va logrando ciertos pasos, ¿no? Entonces, eso ha sido replicado en mi vida desde muy pequeño, y actualmente que logré ingresar a Poder Judicial de la Federación en el 2008, por razones circunstanciales. Esa razón tuvo que ver con hacer mi servicio social, pues eso es lo que también me permitió, bajo esa perseverancia, ese impulso, eso de ser aguerrido, pues me permite ir avanzando y pues ir creciendo en esta área, ¿no? Hasta ahorita, pues, ¿qué ha pasado? Que logré acreditar bajo diversos exámenes los diferentes cargos de lo que es llamada la carrera judicial, desde oficial judicial, actuario judicial, secretario de juzgado, secretario de tribunal. Bien, ya nos platicaste que ingresaste a esto por tu servicio social, sí. Pero ¿cómo fuiste creciendo? ¿A qué te enfrentaste? Pues mira, híjole, yo te podía platicar muchas anécdotas que he tenido en el Poder Judicial de la Federación, y esto es porque dentro del Poder Judicial, a la hora de que uno ingresa, el trabajo es muy arduo. Son horas 14, 15, 16, 20 horas trabajando a veces, ¿no? Me ha tocado días que no se trabaja. Pues mira, y esto es porque cuando yo ingreso al Poder Judicial, pues yo no tengo padrinos, yo no tengo algún familiar dentro del Poder Judicial, no tengo alguien, digamos, que me haya recomendado para decir, ¿sabes qué? A él, ¿no? O sea, yo en realidad solicité hacer mi servicio social y bajo trabajo, es como estoy ahí, pues es eso. De esa forma ingreso, y pues la dinámica cuando uno no viene recomendado por nadie se complica un poquito, porque tienes que hacer un doble o un triple esfuerzo para demostrar que puedes con el trabajo. Y eso pasó conmigo, y regresamos, si pudiéramos regresar un poquito a la pregunta anterior, sería un poquito más de ello, de que la perseverancia, de que el impulso, de que esa parte donde nos sentimos a veces débiles, con un poquito de esfuerzo, con un poquito de estudio, un poquito más que los demás, se puede. Te voy a platicar algo que ahorita lo estoy recordando. Cuando yo tenía más o menos como 6 meses, ya había terminado por ahí mi servicio social, y me dan la oportunidad de ser meritorio, porque estaba en ese inter de saber si me podían dar un nombramiento o no, y pues ahí le echaba ganas, y yo decía, bueno, creo que si leo un artículo más de lo que leen el resto de mis compañeros, pasados 2 meses habré leído un código completo y tendré un poquito más de conocimiento que ellos. Sí me funcionó. En ese momento me funcionó. Ella estaba asignada a una sección civil. He pasado como secretario de secciones civiles, mercantiles y administrativas federales, secciones penales a nivel federal, encargado de esa área como secretario, y secciones de amparo en todas las materias. Entonces, eso es lo que me ha llevado. Bajo ese esfuerzo y esa perseverancia, leer un poquito más me llevó a ir de repente, pues así se tiene que ver, es una sana competencia, ir de repente sobresaliendo por el resto de mis por el mérito sí, del trabajo, ¿no? Mérito del trabajo. Y eso sin duda es importante, porque sabes todo cómo viene desde abajo, cómo se va construyendo, ¿no? Sí, y es algo que, fíjate, ahora que he estado en campaña y que me permite estar cercano a la gente, yo escucho a la gente de lo que se queja, y tiene que ver con suplir necesidades básicas. O sea, suplir necesidades de comida, Ahorrar. sí, de la cuestión de seguridad. Entonces, este tipo de cosas, el hecho de haberlas uno vivido,
pues entonces me permite de repente conocer exactamente cómo piensa la gente, de saber de qué se debe la gente, y de cada hora de que uno resuelve un proyecto de sentencia, tener conciencia de eso. Ricardo, ¿qué significa para ti esta oportunidad de ser votado, de que ya México cambió y hay una oportunidad que antes no se daba? Claro, no se daba. Para mí es importantísimo este proceso porque me abrió mis posibilidades. Entonces, si antes se hablaba de que llegaba el hijo de tal funcionario o el sobrino o alguien que tuviera una relación, a mí en este momento me permite estar contendiendo en este momento y mis posibilidades nuevamente, ya que me he preparado, poder ponerlas a disposición de mis paisanos tlaxcaltecas. Bien, ahora vamos a entrar ya de lleno. En un lenguaje coloquial, Ricardo, quisiera que nos platicaras cuál es la función del cargo al que estás ahorita aspirando, para que nuestros amigos que nos siguen en redes sociales tengan esa idea de qué es lo que van a votar y por qué. Claro, mira, es importantísima la función de un magistrado de circuito, no porque el resto de los cargos no sean importantes, pero es que un magistrado de circuito es la última, integrante de una última autoridad, es el último escalón donde podemos resolver los asuntos legales, en palabras así llanas. Entonces, si de repente es importante un juez de distrito, es importante un juez de cualquier orden, un integrante de un tribunal colegiado de circuito será la última posibilidad que tendremos como ciudadanos para poder resolver ese tipo de asuntos. De ahí la trascendencia, e invito a tener un poquito de sensibilidad de investigarlos. O sea, por ejemplo, en mi caso, pueden teclear en cualquier navegador Ricardo Hernández Rugerio y pues les va a aparecer lo que he hecho. Evidentemente yo estoy confiado de que no hay algo que pueda estar en mi contra, pero esa es la función de un magistrado integrante de un tribunal colegiado de circuito. Te explico rapidísimo. Un tribunal colegiado de circuito se integra por 3 personas, 3 magistrados, es decir, habrá que elegir a 3 personas en este proceso que van a integrar ese tribunal colegiado, y entonces esas personas deliberarán los procedimientos que preceden a las autoridades que están jerárquicamente abajo. ¿Cuáles son esas autoridades? Ok, ¿de quiénes revisan ese tipo de asuntos? Sí. Ok, de jueces del orden común, jueces civiles, quienes resuelven los juicios de alimentos, quienes resuelven los juicios en materia penal, por ejemplo, de quienes cometen algún delito, y pues bueno, tampoco nos vamos a sorprender, porque ha pasado, de gente que es inocente y que está aún privada de su libertad, y entonces esta última instancia, bueno, es un ejemplo de las diferentes materias, pero pueden ser procesos administrativos de las salas administrativas, pueden ser procesos de índole mercantil, de asuntos de comerciantes. Entonces, todos esos asuntos que los jueces del orden común o hasta los del orden federal que resuelven ese tipo de asuntos. Entonces, cuando alguna de las partes se encuentra inconforme con la determinación de estos jueces, eventualmente terminan conociendo en última instancia, en el último peldaño, en la última posibilidad, los tribunales colegiados de circuito, y un magistrado de circuito se encarga de analizar ese tipo de asuntos para poderlos resolver y saber si es correcto o no lo que el antecesor hizo. Eso es lo que hace un tribunal colegiado. Muy bien. ¿A qué retos se enfrenta el Poder Judicial de la Federación? Sí, yo podría identificar algo que creo que a todos todo es visible para todos. Sí. Miren, de hecho es parte de uno de mis compromisos a la hora de llegar al cargo, y estando en el cargo en el que estoy, así lo hago, así lo implemento. Tiene que ver con una justicia pronta. A ese reto nos enfrentamos actualmente. La gente puede recibir sentencias y seguramente podrán recibir las sentencias mejor elaboradas, pero creo que las estamos recibiendo con mucha demora. Está tardando demasiado el sistema de justicia, y he hablado de este tema de esta forma, de qué nos sirve a veces una sentencia, la más perfecta, la sentencia más perfecta, no porque no deban ser profesionales, no, pero de qué nos sirve una sentencia después de 3 años cuando se reclama, por ejemplo, la cuestión de no poder ver a los hijos. O sea, pasan 3 años, obtienes tu sentencia y probablemente hasta favorable, ¿no? Sí, ya puedes ver a tus hijos. Pasaron 3 años y tus hijos no te vieron.
O sea, se rompieron muchas cuestiones que la propia legislación en un ámbito frío no ve. Hablemos de cuestiones de libertad. ¿De qué sirve que una persona que es inocente esté presa tanto tiempo, cuando la ley así lo indica, pero esa persona es inocente? Entonces, pues, me dejaste privado de mi libertad. 20 años, 5 años, y 10 años. Después, con permiso, gracias. No, este tipo de situaciones creo que nos enfrentamos a ese reto, poder resolver asuntos de manera pronta para que la gente en realidad advierta un beneficio. Alguno más yo podría decirte, cercanía con el pueblo. Sabe que necesitamos ser empáticos, y yo creo que eso tiene que ver sobre todo con la gente que lo hemos vivido. De grupos vulnerables. De grupos vulnerables, claro. Pero mire, vamos a hablar, de repente la ley indica como grupos vulnerables a algunas personas, así de hecho la definición es quienes se encuentran en una situación de desventaja en cuestión al poder que se tiene unos sobre otros. Pero claro, no, y de hecho la propia ley los protege. Se llaman categorías sospechosas, así lo definen en un término técnico, pero son aquellas personas que por una relación de poder nos encontramos a veces en desventaja. Entonces, pero más allá de eso, claro que son atendidos en el común del día a día. O sea, necesitamos estar en empatía con la gente cuando la gente a veces no tiene que comer, cuando la gente no encuentra solución a una situación de índole penal, o sea, donde son víctimas, en cuestiones administrativas también, porque la gente no tiene acceso a la educación. Bueno, tribunales colegiados eventualmente terminan conociendo de asuntos de ese tipo, o sea, alumnos que no pueden ingresar a universidades por razones de... La universidad lo rechazó por alguna razón que no es... que es ilegal. Eventualmente se termina conociendo de asuntos de este tipo, o situaciones, por ejemplo, donde la gente pierde sus bienes y de repente ya no saben qué hacer. Bueno, yo que he estado en mi plano de estar en un pueblo, o sea, donde yo viví, mi niñez fue así, de a veces tener carencias, de escuchar a la gente quejarse de que me quitaron esto y no sé dónde recurrir, me quitaron mi carro, me quitaron mi casa, me despidieron de mi empleo de manera injustificada. Todo eso que yo he escuchado, eso me hace sentir, o me hace al menos me considero una gente cercana a ese tipo de problemas, capaz de comprender esa parte. Creo que ese también es un reto que enfrentar, y creo que lo puedo enfrentar muy bien desde donde estoy. Eso es lo que te motiva a aspirar a este cargo, ¿verdad? Por supuesto, comentaba que hay situaciones donde uno se siente comprometido con la sociedad de poder aportar algo más. Yo estoy comprometido con eso, de que lo que he hecho y lo que he logrado hasta este momento, ponerlo a disposición de mi pueblo, bueno, de donde soy, ¿no? Y claro, o sea, ¿por qué no? Pues esto que sea útil en nuestro estado, ¿no? Y bueno, yo de verdad, o sea, a veces trato de ser tan transparente, de decir, ¿saben qué? Pues vean, o sea, ¿quién soy? ¿Qué hago? Evidentemente, nos interesa a todos, porque en algún momento a mí, a quien sea, vamos a hacer uso de la administración de justicia, y pues qué mejor que quede la gente mejor preparada, la más capaz, pero estoy preparado para eso, para tomar ese reto. Muy bien, Ricardo, pues ahora explícanos a todos cómo es que hay que votar. Claro. Mira, esta elección inédita, y ahora pues no hay partidos políticos. Yo no vengo propuesto por ningún partido político, simplemente es mi trayectoria la que, después de enviar mis documentos al Poder Ejecutivo, fue quien me seleccionó por mi trayectoria y mi experiencia. Y entonces no hay colores que tachar, no hay partidos que seleccionar. ¿Qué sí hay? ¿Y cómo nos eligen? Pues tienen que buscar nuestro nombre. Y si me permites, voy a pararme para poder hacer un ejercicio. Sí. Pues mira, explico a tu auditorio. Soy Ricardo Hernández Rugerio. Por el cargo al cual me postulo, nos asignaron una boleta de color rosa, como esta que está aquí. ¿Qué es importante saber? Bueno, identificar el color y saber que dice aquí magistradas y magistrados de circuito. Esto es porque ellos son los de índole federal, en esa competencia federal. Bueno, a mí me tendrán que ubicar del lado derecho, porque del lado derecho se encuentra una relación de nombres de hombres. Se dividió en dos. Se dividió en dos. Del lado izquierdo, mujeres, y del lado derecho, hombres. En mi caso,
al estar ordenados por orden alfabético, me tocó el número 11. Entonces, tendremos que recordar que es la boleta rosa para magistrados de circuito, que del lado derecho el número 11 me fue asignado y me encontrarán bajo el nombre de Hernández Rugerio Ricardo. Así estará mi nombre. ¿Qué tendremos que hacer? En estos recuadritos que observamos aquí, vamos a colocar en el recuadro azul el número 11. De esta forma, se habrá votado de forma adecuada por mí. No es muy complicado. Ya vimos que no es muy complicado porque pues sí, nos han estado preguntando cómo le vamos a hacer, no sabemos. Bien, bueno, pues yo te agradezco mucho esta plática que tuvimos. La verdad es que conocer a una persona joven que está aspirando a un cargo tan importante, que sea del sur del estado, es para nosotros, bueno, que vivimos por ese lado, es muy importante. Gracias. ¿Dónde pueden seguirte? Tus redes sociales, por favor. Claro, mira, pueden buscarme en cualquier navegador. Mi nombre, Ricardo Hernández Rugerio. Los va a redirigir a páginas de Facebook, de TikTok y de Instagram. Esto tiene que ver porque es la posibilidad que nos dio el INE para difundir nuestra trayectoria, para difundir nuestras propuestas. De esa manera, ahí podrán encontrarme. También pueden buscarme en la página que abrió el INE, que se llama Conóceles, por mi nombre, Ricardo Hernández Rugerio, número 11, para la boleta rosa, que es cargos de magistrado de circuito en el estado de Tlaxcala. Finalmente, un mensaje para los ciudadanos del estado de Tlaxcala en general. Claro. De entrada, creo que tenemos que ser conscientes y aprovechar la posibilidad de que en este momento podemos elegir a quienes nos van a juzgar. Eso es importantísimo. No porque no quiera llegar, no porque no quiera promocionarme de forma directa, la verdad que agradezco la entrevista que me haces y quiero decirles que elegir a una persona capacitada, no improvisada, alguien que ha hecho ese trabajo, que conoce desde dentro qué es lo que se hace, cómo se hace y que aparte se ha capacitado como lo he hecho yo y como pueden corroborar al momento de que ingresen en mis redes sociales, es importante porque vamos a hacer uso de ese servicio. Y qué mejor que esas personas mejores capacitadas las mejores capacitadas en este ámbito del derecho sean quienes resuelvan nuestros asuntos. Y aún mejor que esas personas sean de Tlaxcala, que conozcan los problemas de Tlaxcala, que conozcan los problemas de su tierra, de su gente. Yo los invitaría a eso. Voten por mí el día 1 de junio, el número 11 en la boleta rosa. Muchas gracias. Gracias a ti por esta plática y por orientarnos. Gracias.